Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos nuevamente en este canal y ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a continuar lo que estábamos hablando la semana anterior. Estábamos hablando sobre el capítulo de Marcos, capítulo 4. Habíamos estado hablando sobre el versículo 21 al 25 y quedaban algunas cosas para poder explicar. ¿Por qué? Porque acá la economía de Dios es distinta a la economía del hombre. Dios es perfecto, Él sabe todo y Él conoce todo y por lo tanto Él se manifiesta, da una indicación, da un mandamiento y Él espera que lo cumplamos. Y somos juzgados sobre lo que Él declaró. ¿Y por qué es así? Porque Dios puede hacer lo que quiere, porque Él es omnipotente, Él es soberano, Dios es soberano. Nosotros no podemos discutir con Dios. ¿Qué podemos discutir con Dios? Un ser perfecto, con todas las mejores cualidades que podemos encontrar o que nuestro razonamiento humano puede entender, y es soberano porque Él decretó todo desde antes de la creación del mundo. Algunos hermanos por allí dicen, yo decreto tal cosa. Nosotros no podemos decretar nada. El Señor ya decretó todo desde antes de la creación. Es soberano, no tiene nada que ver con el pecado. Él usa el pecado de los hombres para glorificarse. Él convierte el mal en bien. Y Él tiene un plan. Y ese plan lo está llevando adelante. A pesar de que muchos dicen que Dios no existe, bueno, lo lamento por aquellas personas, porque evidentemente no miran los cielos, no miran la naturaleza, no miran las cosas que existen. Hay gente que quiere ser voluntariamente ignorantes. Es así, es la condición del hombre. Los que buscan de ser ignorantes voluntariamente. Y vamos a continuar acá para aprender un poco cómo es la economía de Dios. La economía de Dios es distinta a la del hombre. Habíamos leído el versículo 21 y 22 del capítulo 4 de Marcos. Ahora vamos a continuar con el resto, el 23, el 24 y el 25. Dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esto parecería una cosa que da risa. Por supuesto, hay gente que tiene oídos y no quiere oír. Entonces el Señor es muy concreto acá. Dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esta es la economía de Dios. ¿Qué significa? Significa que
Dios revela las cosas. Habíamos visto la semana anterior que el Señor vino a dar luz. Él vino a dar luz. Recuerdan que decíamos, ¿para qué sirve? Si encendemos una luz, la metemos bajo la cama o dentro de un cajón, ¿no? La luz sirve para iluminar. Y entonces, si nosotros recibimos una verdad, esa verdad no se tiene que esconder. Esa verdad se debe mostrar. Y por eso Él dice a los que están oyendo, lo que yo digo, usá los oídos y escuchá lo que dice el Señor. Escuchá lo que yo digo, dice el Señor, ¿no es cierto? Dice que mirad que con la medida con que medís, os será medido. ¿Qué significa? Nuestras opiniones en referencia a otros, las críticas, ¿no es cierto? Lo que nosotros esperamos de otras personas, y si estas personas no llegan a ese estándar, nosotros las criticamos. Entonces el Señor nos dice, está atento, porque de la misma manera con que vos juzgás a esa persona, vos serás juzgado igual. Y más aún, esto es para, digamos, para tener en cuenta. Dice, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Esto es una redundancia. ¿Por qué? Porque es muy importante oír y considerar las cosas que el Señor nos enseña. Porque un día tendremos que dar cuenta al Señor de todas las cosas que oímos y las cosas que hicimos. Y porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Esta es la economía de Dios. Dios, aquel que es fiel y que cumple con lo que Él pidió que tenemos que cumplir. Y esto no es obra. La salvación no es por obra. No es que uno debe hacer cosas para ser salvo. No. La salvación, como habíamos dicho al inicio, es una decisión directa del Señor, una declaración desde antes de la creación de toda su voluntad. Y Él sabe quién será salvo y quién no será salvo. Esto no es injusticia, esto es justicia, porque todos nosotros estamos condenados. Todos cuando nacemos ya condenados. Y nosotros pensamos que es injusto Dios cuando Él de toda esa masa de personas condenadas, Él va a buscar la que Él quiere y la saca fuera. Eso es justicia de Dios. Y nosotros no somos nadie para decir que Dios es injusto. Dios es totalmente justo. Nosotros somos injustos, totalmente injustos, corruptos, corrompidos, y no hay nada bueno en nosotros. Ahora, ¿qué hizo el Señor? El Señor declaró las cosas que Él quería que nosotros supiésemos. Nos declaró su bondad y su justicia. ¿Y tú dices que Dios es injusto cuando Él mandó a su unigénito Hijo, el Señor Jesucristo, a morir por todos aquellos que Él llamó a salvación? El Señor, Dios Padre, envió a su Hijo Jesucristo a morir. Él se despojó a sí mismo
de toda su gloria. Se hizo un siervo de siervos y fue a la cruz del Calvario y pagó todos nuestros pecados, mi pecado y el pecado de todos aquellos que Él llamó. Y entonces, ¿cuál es la respuesta nuestra? La respuesta nuestra debe ser: gracias, Señor. Voy a hacer todo lo que tú quieras, porque ahora somos de Dios. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, Él es puro y santo, poderoso para limpiarnos de todo pecado. Y ahora somos hijos de Dios. ¿Y cómo es eso? Al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Dios no quiere tener ningún tipo de relación con personas que odian a Dios, con personas que rechazan a Dios, que rechazan a su Hijo Jesucristo. Él no quiere tener nada en cuenta. Por eso dice que aún lo que supuestamente alguno que rechazó al Señor tendría cualquier cosa, se le quitará. Bueno, quizá tú me estás escuchando y sos un hijo de Dios, y entonces te pido que consideres las palabras del Señor. Pero quizás este video está siendo visto por alguno que todavía no conoce al Señor Jesucristo. Te pido, si eres tú aquella persona que tienes alguien que te puede salvar y está cerca tuyo, tú lo tienes que reconocer. Tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás salvado. Y el Señor Jesucristo te bautizará con el Espíritu Santo. Serás un hijo de Dios, serás justificado por el Padre y serás parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, espero que tengan una hermosa semana, que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo de parte mía. Me llamo Alberto.